Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les damos la más cordial bienvenida este miércoles 20 de noviembre del año 2024. El día de hoy vamos a tener un tema por demás adecuado para esta fecha y lleva por título Serranos Chihuahuenses en la Revolución Mexicana de 1910. Y va a ser disertada por el profesor Isaías Orozco Gómez. El profesor Orozco es profesor de educación primaria por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, profesor Luis Urías Valderrain. Es maestro en historia por la Escuela Normal Superior del Estado, profesor José E. Medrano. Es maestro en pedagogía por la Escuela Normal Superior de México. Realizó estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Honorable Universidad Autónoma de Chihuahua para obtener la maestría en docencia universitaria. También hizo un diplomado en Comunicación y Cultura Electoral por el Instituto Estatal Electoral, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua. Recibió la medalla Maestro Altamirano por más de 40 años de servicio de la niñez y juventud mexicanas. Es escritor y colaborador en televisión, radio y prensa por más de medio siglo. Y además, quiero agregar a título personal, es el padre de familia, de una familia brillante, de la cual tengo el gusto de que su hijo, uno de sus hijos, sea mi colega, amigo y prácticamente hermana. Así es de que tengo mucho gusto en cederle los micrófonos al profesor Orozco. Adelante, profesor. Pues muchas gracias, doctor, y muy amable por sus conceptos. Antes de entrar ya al tema, yo quisiera aprovechar, quizás abusando un poco de sus bondades, pues aprovechar para agradecerle mucho a mis tres hijos, que son los que más cercanos me han apoyado en todo esto, y ya usted mencionó a mi hijo el mayor, el doctor pediatra, Isaías Orozco Andrade, y mis otros dos hijos, mi hijo catedrático también de la Facultad de Medicina y de el maestro Juan Carlos Orozco Andrade, y el abogado Benito Abraham Orozco, que siempre en casos como el presente, en esta tarea que no es nada fácil, que nos pone a estudiar más, a revisar, etcétera, pues ellos están en la mejor disposición de apoyarnos. Y desde luego, el doctor Isaías Orozco Andrade, pues fue quien tuvo la amabilidad de conectarme, de ponerme en relación con usted, doctor, y usted desde entonces pues ha sido una persona muy impulsor de la cultura en todos aspectos, no nada más en la cuestión de la medicina, y entre otras cosas, pues invita a personas como un servidor, que quizás no es mucho lo que podamos aportar, pero lo hacemos con mucho agrado y con el deseo de servir a todas las personas que nos escuchan. Entonces, entrando ya en el tema, yo quisiera empezar por decir que el título no es casual ni es del momento. El haber pensado en hablar de los serranos chihuahuenses que participaron en la revolución no es de ahora. Desde los años que fui estudiante, como ya usted lo dijo, incluso de historia, y más tarde, que bastantes años como maestro, siempre pensé que en la Sierra de Chihuahua se habían dado situaciones muy especiales, no de ahora, sino incluso desde que llegaron los españoles, concretamente desde que empezaron a internarse en la sierra. No se me olvida aquel gobernador, se le dice, no sé, creo que no es despectivo, pero se le dice comúnmente gobernadorcillo de los Tarumaras, Teporaca o Teporaca, que él
no aceptó muy bien la presencia de los españoles y encabezó movimientos muy fuertes, incluso violentos contra esa presencia. Mencioné este caso para entrar ya a lo del siglo XIX y en el XX y en el que estamos ahora. Ya en el XIX, pues encontramos en la misma sierra de Chihuahua, encontramos una playa de líderes que estaban al frente de sus comunidades y fueran tarumanas, fueran tepehuanes, fueran pimas, pero sobre todo mestizos. Y entonces ellos también, en este extenso estado de Chihuahua, que la atraviesa casi más de la mitad del estado, la Sierra Madre Occidental, pues estuvieron siempre inconformes con la situación que se estaba viviendo, pues vamos a decirlo, en un tiempo de esclavitud, más tarde de semiesclavitud y finalmente de un peonaje que no tenía mucha diferencia con la semiesclavitud, ¿verdad? Y entonces, este es el asunto, pues, por el cual yo decidí, en esta ocasión que usted fue tan amable en invitarme para esta modesta plática, pues hablar de los hombres de la sierra, pero aprovechando también para decir lo siguiente, que desde 1917 en adelante, pues cada aniversario de la Revolución Mexicana, hoy el 114, pues hablamos casi siempre de la importancia que tuvo, y es indudable desde luego, la presencia, la actuación de un Francisco Villa, de un Francisco I. Madero, de un Venustiano Carranza, de un Álvaro Obregón, de un Calles, de un Emiliano Zapata, pero sin dejar de seguirlos considerando como los grandes hombres que supieron dirigir el movimiento armado. Lamentablemente, el grueso de quienes entregaron su vida, en casi muchos de ellos, en los movimientos armados, pues pasaron a segundo término, o bien, lo más lamentable, quedaron en el olvido. Y pienso que así como en la Sierra de Chihuahua hubo elementos, miles de campesinos, miles de trabajadores dispuestos a luchar por la libertad, así lo hay en todo el país. Y yo aprovecharía para hacer un llamado a que en los demás estados, ojalá, y próximas conmemoraciones, celebraciones, pues tomemos en cuenta eso, a quienes entregaron su vida en los campos de batalla, o bien entregaron mucho de su esfuerzo y quizás algunos quedaron hasta incapacitados físicamente, pero estuvieron en la mejor disposición de luchar, sobre todo ya con la revolución, en el famoso ejército libertario, como le llamaron los que siguieron tanto a Francisco Villa como a Emiliano Zapata, como a los hermanos Flores Magón. Entonces, aquí en el caso, ya entrando a lo nuestro, nosotros tenemos que considerar muy bien que toda revolución, ¿ah? A propósito de lo que estaba, toda revolución o movimiento social, a veces, desgraciadamente o desafortunadamente, violentos, armados, pues tiene los elementos necesarios o que los historiadores, los estudiosos del aspecto de la social consideran como antecedentes, causas internas y externas de la lucha que se está dando y las consecuencias, ¿verdad? Mediatas e inmediatas. Entonces, en ese sentido, podemos decir que en el caso concreto de nuestro estado y nuestro país y de la Revolución Mexicana, me sitúo un tanto en nuestro estado porque, bueno, hasta ahorita se ha tenido todavía, considerando a Chihuahua como uno de los estados del norte que más participó en los diferentes movimientos, incluso desde la época de la independencia, ¿ah? Y en el caso nuestro, nos encontramos que
en esos antecedentes hubo las luchas locales muy focalizadas en lugares como Pinos Altos, que tuvo que realizar 2 movimientos de huelga y que lamentablemente fueron masacrados por órdenes del gobierno de Porfirio Díaz. En esta misma región de la sierra encontramos también, aparte de la huelga de Pinos Altos en el municipio de Ocampo, encontramos también movimiento muy importante que se dio en los años 90, que fue en Tomochic, que es también un municipio, un lugar del municipio de Guerrero. Entonces, ahí en 1902, 1908, etcétera, hubo 2 o 3 movimientos fuertes en Tomochic, que incluso hay hasta una película que se dedicó a esa gesta de este pueblo. Luego nos vamos a otros lugares como Cuchillo Parado, en el municipio actual de Coyame. Ahí lo pueden ustedes ver en el mapa que tenemos a la vista. Y ahí se distinguió en su lucha ya en 1916, muy cercano ya al 1920, la lucha encabezada por Toribio Ortega. Y en el caso, para no extenderme mucho en esto, en el caso concreto del que vamos a tratar ahora, de un personaje muy importante que fue en Bachíniva, el capitán primero del Ejército Libertador, el señor Eleodoro Olea Arias. Y es exactamente lo que hoy quisiera que se me permitiera centrarme fundamentalmente en este personaje que desde luego representó y sigue representando a todos los grandes luchadores que entregaron su vida y que estuvieron siempre dispuestos a sostener la lucha en contra de los 30 años de porfiriato, de dictadura, que definitivamente ya no le convenía a la mayor parte del pueblo mexicano. En este mismo mapa encontramos pues también en esos tiempos, ya un poco antes de 1910, pero ya del 10 al 11, encontramos movimientos fuertes en Puerto Palomas, que está pegado a Columbus, en la frontera con Estados Unidos, y que fue posteriormente en donde hizo su cuartel Francisco Villa para atacar Columbus. Tenemos también ahí muy importante el lugar en Janos, Casas Grandes, Madera, la hacienda de Bustillos, casi al centro del mapa, en el municipio de Cuauhtémoc, en donde tenía su hacienda uno de los grandes caciques o latifundistas o terratenientes del estado, que también ahí el ejército revolucionario pues tomó como cuartel esa hacienda, como también tomó en Machíniva la hacienda de San Jerónimo, que es en donde posteriormente Francisco Villa partió de ahí con sus hombres para atacar Columbus. Luego tenemos ahí mismo, ya lo mencioné, Tomochic, Pinos Altos, en Bocoina, que es el municipio en donde está enclavado lo que se conoce turísticamente o que se Acril, que es un lugar turístico muy conocido hasta mundialmente. Ahí también hubo movimientos muy fuertes. Bachimba, ya para el sur, centro-sur del estado, en donde hubo un combate famosísimo, que hasta hay un corrido dedicado o un himno dedicado al combate en Bachimba. Y teníamos más al sur ya Jiménez, municipio de Jiménez, Parral, Hidalgo del Parral, en donde hubo también concentraciones muy fuertes de los ejércitos revolucionarios, tanto de Villa como de otros. El propio Madero estuvo en estos lugares también en su primer año, del 10 al 11, antes de la toma de Ciudad Juárez. Ya yéndonos al norte otra vez y con frontera con Estados Unidos, con el paso Ciudad Juárez,
también se recorrió ahí, tuvieron que ampliar su área de lucha armada a los lugares del Valle de Juárez, que fueron en Guadalupe, Distrito Bravo, en Plageis Guerrero, también de ese lugar de la frontera, todo lo que es el río Bravo, en esos rumbos, y hasta llegar a también a un lado de esos municipios pegados, limitando con ellos Villa Ahumada, ¿no? Entonces, aquí yo quisiera sentar pues como antecedentes tuvimos ahí, pero ya de hecho entraron a la lucha, ¿no? Luego, en cuanto a la revolución las revoluciones que hemos tenido en el país, yo quiero quise anotar aquí que la revolución de independencia fue eminentemente política y que fue de 1810-1821, la guerra conocida como Guerra de Reforma, que también yo lo situaría como una revolución de reforma liberal juarista, que también se efectuó en el periodo de 1857 a 1860, hasta llegar a la Revolución Mexicana de 1910-1917, pero que yo la tengo aquí alargando hasta el 1924 y lo tengo entre signos de interrogación. ¿Por qué? Porque precisamente Mario Gil, que es uno de los grandes investigadores de la Revolución Mexicana y que tiene una obra, por ahí la vamos a mostrar casi al final, las obras que manejamos, en su obra de La Revolución Interrumpida, él establece que fue precisamente hasta el 2000, 1924, que siguieron los enfrentamientos, ya no tanto por las causas por las que se hizo la revolución que se inicia en 1910, sino fundamentalmente por la lucha entre caudillos y más que todo diríamos las ambiciones que se tenía ya por tener el poder en sus manos. ¿Ah? Esta lucha que se da, yo quisiera decirle también que fue fundamentalmente agraria, y no nada más de la revolución de 1910, sino la propia revolución de independencia, el sentido que llegaba más al pueblo, sobre todo a las etnias indígenas, era el problema agrario. Entonces, como un ejemplo de lo que fue la lucha agraria, podemos decir lo siguiente. México llegó en 1910 a tener dueños de tierras, terratenientes, latifundistas, que superaron un solo latifundista en el caso concreto del estado de Chihuahua, fundamentalmente en la sierra de Chihuahua, don Luis Terrazas, que llegó a ser propietario de 7 millones de hectáreas. Por eso él se cuenta la anécdota que cuando le preguntaban que si él era de Chihuahua, él decía, no, Chihuahua es mío. Y llegó a decir incluso de que tenía tantas cabezas de ganado extendidas en todo el territorio chihuahuense, que podía él poner una cabeza de ganado en cada durmiente del ferrocarril de Ciudad Juárez a México. Entonces, era una situación totalmente injusta que ya llevó al pueblo a pensar precisamente a liberarse de todo eso. Como un comparativo, hay que decir que don Luis Terrazas tenía 7 millones de hectáreas, mientras que los siguientes estados tenían, todos los que voy a leer ahorita, no tenían ni siquiera 2,5 millones de hectáreas, como fue el caso de Aguascalientes, que tenía 647,200 hectáreas, Tlaxcala con 402,700 hectáreas, el Distrito Federal con 148,300 hectáreas,
Colima con 520.500 hectáreas y Morelos con 496.400 hectáreas. Si ustedes la suman, el resultado va a ser, la cantidad va a ser no mayor de 2.500.000 hectáreas, mientras que nada más don Luis Terrazas, aquí en Chihuahua, tenía 7 millones de hectáreas. Hectáreas que lograron después de las leyes de reforma, después de que se estableció el empezar a repartir las tierras, en fin, para que hubiese más beneficio. Es el caso también, ya cercano aquí a Chihuahua, el caso de Sonora con Pesqueira, que también llegó a tener 4 millones de hectáreas. Y finalmente, como comparativo, en las Californias, lo que era California del Norte y California Sur, que ahora es California del Sur, había 13.400.000 repartidos nada más en 2 personas. Bueno, eso precisamente lo acabo de establecer porque muchos dicen que no fue agrario, que no fue por la tierra el problema. ¿Cómo no? Definitivo, fue tremendo el problema. Y tan es así que en el caso del centro sur del país, bueno, pues en donde tuvo resonancia y entrega total de los campesinos para la lucha, fue ni más ni menos en el estado de Morelos, en donde surgió uno de los grandes líderes, los grandes luchadores por la tierra, como fue Emiliano Zapata. Yo quisiera leer aquí nada más una parte en donde se establece esto del aspecto agrario, porque todavía es un problema que se tiene en México. No es ya tan grave, pero todavía tenemos ese problema. Aquí en esta obra de la Revolución Mexicana, un ensayo de Jorge Valls Gorostiza, él establece lo siguiente: hasta 1910, más del 90% de los poblados indígenas de la Mesa Central, la región más densamente habitada, habían sido despojados de sus tierras comunales. A principios del siglo XX, en los estados de México, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Jalisco, Durango, Aguascalientes, Colima, del 97 al 99% de los habitantes no poseían tierra. Este es un dato contundente, dato que está comprobado porque lo cotejé con otras obras y que efectivamente se demuestra pues la carencia de tierras, mientras que a otros pues les sobraba. No se diga cuando se estableció las famosas compañías de deslindes y colonización, que les daba derecho a estas compañías que principalmente eran norteamericanas, que les daba derecho a tener un alto porcentaje de todo lo que deslindaran para quedarse en propiedad, sin pagar ningún impuesto, sin pagar ningún metro de esas tierras, ¿verdad? Y eso fue también lo que vino agudizando el problema agrario en nuestro país. Por otra parte, en el caso de la dictadura, ya una vez que se establece a partir del 5 de mayo de 1877, en que Porfirio Díaz toma el poder, incluso faltando a lo que en un tiempo él demostró como patriota, como fue la batalla del 5 de mayo, en donde participó y fue muy importante su participación, pues es olvidándose de todo ello. Él llegó a tener tal dominio y durante 30 años, salvo nada más el lapso de 1880 a 1884, en donde puso a su compadre, el general Manuel González, ¿ah?, para considerado como el monigote de él, ¿ah?, como el muñeco de su compadre Porfirio Díaz, y entonces él toma nuevamente, salvo ese lapso, tomó el poder de 1884
hasta 1911, en que las fuerzas revolucionarias populares, con los que tenían el nombre de Ejército Libertador, lo destronó. Aquí yo quisiera mencionar que quienes participaron para que cayera en 1911 Porfirio Díaz. Bueno, participaron campesinos, participaron obreros, muchos de ellos dedicados a trabajando en el ferrocarril, y por eso es que casi todo el movimiento que se hizo de las tropas de uno y otro lado se hizo por los ferrocarrileros, en los ferrocarriles. Fue muy importante. Participaron también los telegrafistas, que era necesario la comunicación casi constante, hora tras hora, que debía tenerse. Participaron también los trabajadores de los textiles, que por cierto, en Orizaba, Veracruz, se tuvo ahí una huelga en la fábrica de textiles que había en ese lugar. ¿Ah? Luego participaron también, algunos dicen que no, sí como no, participaron un fuerte contingente de la clase media, ¿ah? Pero también para los que piensan que no hubo participación de algunos, incluso que tenían posibilidades económicas, pues también participó la incipiente burguesía, a la cual pertenecía tanto Venustiano Carranza como Madero, y participaron también en esta lucha hasta los propios indígenas. Hay, por ejemplo, un dato muy importante que narra nuestro autor, que vamos a manejar dentro de un momento, Eleodoro Olea, en donde él traía una partida de tarahumaras en la lucha, y ya una vez que tuvieron contacto con Francisco y Madero, Madero le pidió que por favor no los trajera con taparrabo, ¿ah? Sino que les diera uniformes. Y efectivamente les cortaron el pelo, les dijeron que se bañaran, les dieron los uniformes, y hay una anécdota, una cosa curiosa, que cuando ellos tuvieron que atravesar el desierto de Samalayuca, pues las botas se les llenaron de arena, y prefirieron ellos mejor quitarse las botas y abandonarlas y seguir como estaban acostumbrados con sus teguas o guaraches. ¿Ah? Era más. ¿Por qué cuento esto? Porque demuestra pues que también ellos anduvieron formalmente como soldados en las filas, sobre todo con Pascual Orozco. Bien, aquí tenemos el mapa, nada más para ubicar bien toda la región que ustedes observan ahí del lado izquierdo del mapa, bueno, el lado de posición, lado izquierdo, toda la sierra, que de ahí Tarumaras, Tepehuanos, Pimas, Ópatas, etcétera, todos ellos participaron. Lo mismo cercano a ellos, los yaquis, los mayos, etcétera, que también estuvieron en la lucha. Bien, entonces, ese es el asunto, pues, por qué quise yo, consideré como título Los Serranos en la Sierra. Ahora, aquí tienen ustedes anotado lo siguiente. Se dijo que, o se establecía que había sido todo un progreso la presencia, los 30 años de presencia de Porfirio Díaz. Efectivamente, no se puede negar que se hicieron algunos avances, hubo algunos progresos, pero se nos olvida que principalmente fue por exigencias del capital extranjero, fundamentalmente anglosajón, y que el beneficio para el pueblo mexicano pues fue mínimo. Tan es así pues que se llegó a la guerra fratricida, y efectivamente entre hermanos, entre los propios hermanos tuvieron que enfrentarse pues para lograr la caída de la dictadura porfiriana. Esto nos lleva a lo siguiente. Se decía que había un nuevo equilibrio con Porfirio Díaz, con su dictadura. Sin embargo, sostienen, repito, a quienes he consultado, pues que no era ni más ni menos encubrir el neocolonialismo, que ahora
en momentos actuales se llama neocolonialismo o neoliberalismo colonialista. Bien, de aquí me gustaría mucho, a propósito de lo que les dije a ustedes de que entraron en la lucha también algunos fuertes hacendados, me quiero permitir leer un parrafito también sobre el caso concreto de, las propiedades que se tenían en ese tiempo. Pido disculpas porque a veces se me olvida que tengo que tener la vista al frente. En 1902, más del 22% del total de las inversiones norteamericanas en México había correspondido a 3 estados norteños. O sea, invirtieron en estos estados 6.3% en Chihuahua, 7.3% en Sonora y 9.5% en Coahuila, primordialmente en los ramos de minería, agricultura y transportes. Bien, hay una cuestión que me gustaría mucho establecer y que efectivamente, como lo dije al principio, pudimos haber sacado la biografía de Villa, de Zapata, de Madero, en fin, incluso tener a la vista, aquí como lo tengo aquí también a la mano, la sucesión presidencial siendo su autor Madero, y pudiéramos haber sacado algo, pero no, esto lo tenemos incluso año tras año. Por eso, en esta ocasión quisimos irnos en este sentido, darle este sentido a nuestra modesta plática. Pero sí me interesa mucho que veamos lo que estableció Adolfo Gili en su obra Interpretaciones de la Revolución Mexicana, de edición Nueva Imagen. Allí, en esa obra, Adolfo Gili, un gran investigador, un estudioso, historiador, académico, catedrático, establece la siguiente periodización de la Revolución Mexicana. Primero tenemos ahí, él establece que desde 1910 al 20 de noviembre de 1900, al 20 de noviembre de 1910, tenemos que se inicia desde el plan de San Luis Potosí, que también fue impulsado por Madero en octubre del 5 de 1910 y hasta llegar al 20 de noviembre de 1910, hasta los acuerdos de Ciudad Juárez, cuando la toma de Juárez y la elección de Madero a la presidencia en mayo y junio de 1911. Luego tenemos el siguiente periodo que establece Mario Gil, que es desde el plan de Ayala, que fue en noviembre de 1911, hasta el golpe de Victoriano Huerta. Bueno, algunos lo consideran como el traidor Victoriano Huerta, ¿ah? Y el asesinato de Madero, que lamentablemente pues sucedió en febrero de 1903. El siguiente periodo es el Plan de Guadalupe, que desde el Plan de Guadalupe, que se firmó en marzo de 1913 y hasta la batalla de Zacatecas en junio de 1914. Batalla precisamente en donde tuvo una participación muy destacada Francisco Villa, las fuerzas de Francisco Villa, la División del Norte. Ahí también se distinguió la presencia de el general Felipe Ángeles. Luego, otro periodo que establece Mario Gil es desde la Convención de Aguascalientes, que fue en octubre de 1914, hasta la ocupación de la Ciudad de México por los ejércitos campesinos. Importante. Ahí sí podemos decir que esto se logró gracias a que se pusieron de acuerdo los dos grandes hombres del campo o del mundo de los trabajadores, tanto Villa como Zapata, que fueron los ejércitos campesinos y que fue en diciembre de 1914.
Tenemos después el otro periodo, desde la batalla del Bajío en abril y julio de 1915 hasta el Congreso Constituyente de Querétaro en diciembre de 1916 a enero de 1917. Y luego tenemos, ya como penúltimo periodo, desde el Congreso de Querétaro hasta el asesinato de Emiliano Zapata, que también fue arteramente asesinado y por una traición, y que incluso en el Plan de Ayala, en la obra Plan de Ayala, se dice que Francisco I. Madero autorizó la desaparición de Emiliano Zapata, y eso es gravísimo, ¿verdad? Y son cuestiones que tenemos que verlas, porque pues imposible también de que se siga soslayando algunas realidades, aunque reste un tanto mérito a las personas, pero habrá que decirse. Por eso también el problema después de 1911 se caracterizó por traiciones, por tergiversaciones y por la búsqueda del poder, no importando los anhelos por los que se había llevado a la lucha armada. Finalmente, Mario Gil establece como el periodo con que se concluye la revolución de 1910 lo siguiente: desde el plan de Agua Prieta por el grupo de Sonora, en donde estuvo encabezado por Calles y Obregón, en contra de la Huerta, perdón, y de la Huerta, no Victoriano, sino quien fue presidente interino, en abril de 1920 hasta la presidencia de Álvaro Obregón en diciembre de 1920. En lo particular, a mí me parece muy aceptable y me parece que de acuerdo con la realidad que se vivió desde 1910 hasta estos años, me parece que es correcta esa periodización, ¿ah? Muy bien, pasamos entonces a tener en esta gráfica, en este mapa, las figuras de los principales caudillos del movimiento armado. En el norte, en Sonora, tenemos a Obregón, en Chihuahua tenemos a Villa, en Coahuila tenemos a Madero y a Carranza, y en el centro sur, y más concretamente en el estado de Morelos, tenemos a Emiliano Zapata. También quisiera, en el caso, ahorita que tenemos ahí a los caudillos, señalar el caso de Madero, que siendo él un personaje, pues, de los hacendados importantísimos de la época, y hay que decirlo, muy diferente al resto de los hacendados, porque de acuerdo con todo lo que se ha escrito y se ha estudiado de la vida de Madero, pues fue un hombre que hasta cierto punto, no hasta cierto punto, que se consideró como humano con sus trabajadores, a grado tal de que les tenía escuela, hospital, atención pues en muchos aspectos, y se les daba un trato a sus trabajadores. Sin embargo, él fue un latifundista que en un momento dado, al igual que Carranza, decidieron lanzarse a la lucha contra Porfirio Díaz, porque ellos consideraban ya como una competencia muy fuerte la presencia del capital extranjero. Y por último, como casi no se conocen estos datos que estoy tomando, es un párrafo que voy a leerles de la obra La Revolución Mexicana de 1910-1917 y la política de los Estados Unidos, de dos rusos, Alperovich y Rudenko. Estos dos establecen, también con la investigación que hicieron en los archivos de la Nación y toda la investigación que hicieron en una vasta bibliografía y hemerografía, establecen lo siguiente con respecto a Madero.
La familia Madero del estado de Coahuila era de las 10 más ricas del país. La fortuna de esta familia ascendía en 1910 casi a 30 millones de pesos. Las posesiones territoriales de los Madero, que comprendían 699.321 hectáreas, estaban destinadas a la explotación de guayule, algodón, viñedos y bosques. Sus tierras tenían ricos yacimientos de petróleo y minerales. La familia también poseía importantes empresas metalúrgicas, minas de cobre, fábricas de textiles, destilerías, cervecerías y eran propietarios de un banco en Monterrey. Bueno, esto desde luego, digamos coloquialmente, no es pecado que tuviese esa riqueza, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues él consideró, repito, igual que Venustiano Carranza, que también era un potentado en Coahuila, pues que no podían permitir que siguiese el capital extranjero. Porfirio Díaz dándole oportunidades al capital extranjero para enriquecerse, mientras el pueblo estaba en problemas fuertes. Si les parece, vamos entonces, porque creo que ya el tiempo se nos está terminando, a llegar al personaje, uno de los personajes importantísimos de la Sierra de Chihuahua, del municipio de Bachíniva, que participó y que él, la familia de él, me hizo el favor de regalarme los apuntes. Bueno, ustedes lo están viendo ahí, que pueden ver ustedes que este hombre, que no medía más de 1,60, el capitán primero del Ejército Libertador, Eliodoro Olea Arias, él hizo de toda su bitácora, de todos los apuntes que hizo en sus luchas, él como capitán, él logró hacer él le llama folleto, que le tituló Apuntes Históricos de la Revolución de 1910-1911, de Bachíniva a Ciudad Juárez. Y efectivamente, todo ese trabajo que ustedes están viendo ahí, del capitán primero del Ejército Libertador, Eleodoro Orea Arias, se centró en la participación que él tuvo en la toma de Ciudad Juárez. Aquí hay una situación muy importante. Antes de que entrara ya la lucha abierta contra Porfirio Díaz, se organizaron tanto en la Sierra de Chihuahua como en otros lugares del país, los famosos clubes liberales y del Partido Liberal, que eran los teóricos, los que dirigían este trabajo desde el punto de vista ideológico y político, los hermanos Flores Magón y los hermanos otros los principales, pues, que estuvo con ellos. Ahorita recuerdo el nombre. Entonces, este señor capitán, por ahí en 1905, 1906, fue invitado por el presidente municipal de Bocoina a que dirigiera unas palabras, presidente municipal de Bocoina, que era liberal y bueno, y en parte socialista, porque hubo también grupos socialistas. Hubo un coronel de apellido Ay, que estudió en Europa, y él se afilió a la lucha revolucionaria, y él era un seguidor del socialismo de la época. Entonces, hubo pues este tipo de pensamientos, y el señor Eleodoro hizo por ahí una composición que le pidió el presidente municipal de Bocoina para las fiestas del 5 de febrero del año de 1907. Y le dijo lo siguiente, si me permiten, leeré muy brevemente esto que él escribió en el libro que ustedes están viendo en la portada. Le entregué a Baray
Bueno, él entregó la presidencia porque exigieron que dejara era la presidente municipal de Bachíniva, después de que tuvieron que exigirle al gobernador Krill que respetara la decisión del pueblo, y ellos lo nombraron a Eleodoro como presidente. Finalmente lo desplazaron por orden de Porfirio Díaz, y entonces a fines de enero de 1905, que ya él tenía algunos hombres, casi 40 hombres armados, equipados y listos para el levantamiento, estuvo por ahí de visita en Bocoina, y entonces el presidente municipal de Bocoina le pidió que por qué no participaba. Y él le dijo, bueno, yo tengo una composición, si me permites lo puedo hacer. Sí, cómo no, te presentas en el salón de la presidencia, salón de actos de la presidencia, y presentas tu composición. Lo que le motivó como respuesta, cuando se dio cuenta Porfirio Díaz y el gobierno del estado que había hecho el uso de la palabra con esta composición, fue hecho preso y duró 2 años en la cárcel de San Juan de Ulúa, en Veracruz. Bien, si me permiten, unos 2, 3 parrafitos. Es largo esta composición, pero me pareció interesantísimo porque pinta en 1905, 1900, en esta fecha, pinta tal cual se estaba viviendo, no solamente en Bachíniva, sino en todo el estado y en la mayor parte del país. Él inicia su participación de la siguiente manera: ante el salón, como él lo dice, atestado de oyentes y visitantes de otros de lugares cercanos. Titula su trabajo 5 de febrero de 1857, 5 de febrero de 1905, invocación a Hidalgo, Morelos, Guerrero, Juárez, Lerdo de Tejada y constituyentes. Padres de mi patria, vosotros que volasteis a la gloria y brilláis en la eterna inmensidad, ved a mi patria, regida por la escoria, reinando solamente la vil perversidad. La Carta Fundamental Constitución que sellasteis con sangre en el martirio está despedazada cual un lirio que azota el huracán sin compasión. Ya no hay garantías individuales. La justicia no existe ni en fragmentos. Ella se vende ya en los tribunales, como en la iglesia de los santos sacramentos. El gran legislador, ese Dios hombre, dejó sus leyes sabias cual ningunas. Hoy las tienen revueltas cual lagunas, quedando de él resplandeciente el hombre. Él se lanzó glorioso al infinito, dejándonos por ley a la moral. Hay ministros que hacen gran delito al infringirlo por el vil metal. Continúa, son pocos los ministros del santuario que cumplen con el santo ministerio que les confió el mártir del Calvario, de sana moral, que brillen en misterio. La misma suerte les tocó a vosotros, dejando nombre de eternal memoria. Él brillará de México en la historia, mientras sufrimos sin piedad nosotros. Esas leyes queridas de reforma que enaltecieron al libre pensamiento y quitaron al pueblo del sufrimiento, siendo aplicada en debida forma. Esas leyes le dieron garantías a un pueblo entonces soberano. Este pueblo perdió sus energías bajo el látigo infame del tirano. Ese pueblo que gime en la miseria, arrastrando su suerte infortunada, ve su constitución ante él vejada, sin conmoverle condición tan seria. Se encuentra ayepto, en ignorancia grasa, ya perdió su vigor y su civismo. Es una inerme y desgraciada masa que se pierde en lo inmenso del abismo. La pobre patria sin consuelo llora, porque ve que se pierde en lontananza el último destello de esperanza, de ver brillar en libertad la aurora, esa amiga querida y cariñosa que le llamasteis la gran Constitución, hoy se encuentra vejada y andrajosa, llorando con la patria su aflicción. Bueno, aquí dejamos
Todo lo demás sería interesante, pero vamos acortando el tiempo y si les parece, me gustaría me permitieran, quedan 5 minutos, leer algunas de las batallas que viene también aquí narrando nuestro referente, en donde él participó muy activamente y como jefe de algunos comandos. Titula Síntesis: Batallas y plazas tomadas por el Ejército Libertador en la Revolución de 1910-1911, donde participaron elementos del municipio de Bachíniva. 1. Toma de la plaza de Bachíniva el día 20 de noviembre de 1910 a las 12 de la noche por Luis A. García con poco más de 15 hombres, teniendo como asesor a Heliodoro Olea Arias. Segunda batalla, primer asalto en Pedernales, que es un lugar cercano a Guerrero, el día 26 de noviembre de 1910, en la madrugada, al mando de Pascual Orozco, hijo, donde fueron heridos Juan y Francisco Dosal de Bachíniva, al atacar y derrotar la federación que comandaba el capitán Castillo, por haber muerto su jefe, el teniente coronel Pablo Yepes, al ser atacados en la estación de San Andrés el día 21 del mismo mes por la gente de Francisco Villa. Tercera batalla, toma de la plaza de Ciudad Guerrero el día 5 de diciembre de 1910, después de 2 días de batalla al mando de Miguel Estrada y Eliezer García, reunidos con las fuerzas que comandaba Pascual Orozco, hijo. Cuarta batalla, toma de la plaza de Cruces Namiquipa el día 5 de diciembre de 1910 con 30 hombres al mando de Vicente R. Arias, siendo 20 de Bachíniva y 10 de Namiquipa. Quinta batalla de Cerro Prieto el día 11 de diciembre de 1910, poco más de 7 horas de combate al mando de Luis A. García, reunidos con las fuerzas de Orozco, muriendo de los de Orozco el capitán Francisco Salido y 32 rebeldes, siendo 3 de Bachíniva, Luz y Anastasio Rodríguez y José Aragón, perdiendo la federación muchos soldados de las tropas de Navarro. Sexta batalla, batalla de Pedernales, el día 16 de diciembre de 1910, poco más de 17 horas de combate al mando de Luis A. García en las mismas fuerzas de Orozco, de Pascual Orozco, muriendo ahí de la gente de Orozco el capitán Daniel Rodríguez con 28 hombres de Carichic y 13 de Bachíniva, siendo estos últimos Dolores Rivera, Esquípulas, Mendoza, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a otra batalla. Séptima batalla, la de Malpaso. El día 10, Malpaso está entre Cuauhtémoc y Guerrero. Batalla de Malpaso, el día 18 de diciembre de 1910, poco más de 4 horas de combate al mando de Luis A. García, en las mismas fuerzas de Orozco, muriendo de la gente de Orozco 1 y quedando 3 heridos. Octava batalla, la de Mojina, también por esos rumbos, el 27 de enero de 1911. Me voy nada más dando las fechas. Novena batalla, toma de la plaza de San Buenaventura el día 29 de enero de 1911. Décima batalla de la Cantera el día 31 de enero de 1911, poco más de 12 horas de combate. 11 batalla de Casas Grandes el día 6 de marzo de 1911. 12 batalla de Agua Prieta, el 13 de abril de 1911. 13 toma de la plaza de Ciudad Juárez, es la más importante que podemos decir, ahí fue ya definitivamente la caída de Porfirio Díaz. Toma de la plaza de Ciudad Juárez, comenzando el sitio de la plaza a las 3 de la mañana del día 8 de mayo de 1911 y terminándose a las 11 de la mañana del día 10, hora en que se rendía aquel tigre de Cerro Prieto y Pedernales, el aguerrido general Juan J. Navarro, que él era de Porfirio Díaz y fue muy cruel con los que tomaba presos. Total, aquí en la de Ciudad Juárez, repito, que puede considerarse como la que definió ya la caída de Porfirio Díaz, perdieron la vida
Luis Mendoza de Bachíniva en los días de armisticio, estando las tropas formadas a orillas del río Bravo, etcétera, etcétera. Aquí habla ya de Pascual Orozco hijo y demás elementos que participaron. Por último, presenta él aquí la lista de los 87 elementos del municipio de Bachíniva, distrito de Guerrero, estado de Chihuahua, que participaron en la revolución de 1910 a 1911 en el Ejército Libertador y con el grado de que participaron los que fueron jefes, etcétera, etcétera. Y aquí mismo él entrega la lista de más de 280 miembros del Ejército Libertador que perdieron su vida en la lucha. Pues bien, hasta ahí dejamos esto. Es interesantísimo la vida de este personaje. Repito, como es la de muchos y muchos más que siguen en el anonimato y que hasta la fecha, muy ingratamente, por mera simple justicia, no se han vuelto a nombrar en las páginas de nuestra historia. Finalmente, concluyo mostrándoles a ustedes la bibliografía que trabajamos, que manejamos, que volvimos a revisar en estos días y que, bueno, lo hicimos con mucho gusto. Ya quisiera yo decirles, ya la voz ya no me responde como en aquellos años de mi magisterio y bueno, sin embargo, tengan la seguridad que fue un placer para mí, como para mis hijos, Juan Carlos Orozco, Benito Abraham Orozco, Isaías Orozco Andrade, que un servidor haya respondido, espero que bien, a esa invitación que me hizo el doctor Lara Pérez. Ahí tienen ustedes, pues, esa biografía que pienso es de suma importancia. Por ahí tienen ustedes también la obra de Friedrich Katz, ese austriaco norteamericano estadounidense que hizo varias obras sobre Villa y que tengo aquí precisamente a la mano las dos obras sobre la Revolución Mexicana de Friedrich Katz. Entonces, finalmente, podemos ver cómo historiadores extranjeros o de otros países, de otras naciones, dan datos más precisos y que hasta los mismos historiadores nuestros, que viene siendo un reto el que tenemos quienes todavía tenemos deseos de hurgar en las páginas de la historia patria y matria de los Estados Unidos mexicanos. Bien, doctor, pues estamos a la orden. Me he quedado impresionado con cuántos datos, cuánta fineza y la verdad que retoma uno lo que aprendió uno en la escuela, lo poco, y me ha encantado que le haya dado un papel protagónico a Heliodoro Olea Arias, porque si mal no recuerdo, él nació en León y después, posterior a 1910 y 11, fue uno de los personajes junto con Zapata para crear las cuestiones de tipo agrario. Entonces, de verdad que es muy agradable escucharlo y quiero mencionar aquí que hay felicitaciones de la doctora Araceli Silva de la Ciudad de México. Dice, Muchas muchas gracias, gracias, muy amable. profesor Isaías. Saber de nuestra historia es importante, pero además muy grato, explicada de forma amena, a pesar de tratarse de muchos datos. También manda saludos la doctora Josefina Artaza desde Argentina y le felicita. Y bueno, hay acá en Facebook también algunas felicitaciones, pero qué riqueza. Yo creo que tenemos que comprometerlo porque hablar de la Revolución Mexicana, usted le dio un enfoque de los serranos y eso me parece muy bien, los serranos chihuahuenses, personajes que considero que hasta la fecha pues tienen muchos conflictos ahí, los tarahumaras y toda esta serie de cosas, lo accidentado del terreno, de lo que es la zona serrana. Eh,
parece ser que tenemos una gran deuda todavía, a pesar de, primeramente, lo que fue la dictadura de Porfirio Díaz y luego, pues, de la revolución acá, considero que todavía estamos en deuda. No sé si usted nos hiciera favor de darnos un mensaje de su plática para cerrar esta transmisión. No sé, perdón, si alguien quiera tomar el uso de la palabra, veo aquí con mucho agrado a mi colega y amigo y hermano, su hijo, el doctor Isaías Orozco Andrade. No sé si tú quieras comentar algo, Isaías. Y mi querido amigo, pues muchas gracias. Enciende tu cámara, por favor, No Isaías. ando peinado, hombre, Chihuahua, pues ¿qué le vamos a hacer? La gente que es guapa no necesita ni peinarse. Nada de eso. No, realmente agradecerte, mi estimado Lalo, que hayas tenido esa deferencia con mi padre, porque le fascina la historia. Déjame decirte que fue mi maestro de historia en primer año de secundaria, así que ya te imaginarás también el trabajar que tuve que llevar a cabo para poder demostrar que me merecía las calificaciones que él me ponía, para que no dijeran luego que es que es el hijo del profe Orozco, entonces por eso le pone esa calificación. Pero no, mi papá es un apasionado de la historia y sobre todo la historia de México, y igualmente es grato para mí ver que hizo tan amena esta plática, pues la experiencia de él como maestro, y perdón que lo diga, pero pues no estoy hablando de mi señor padre, estoy hablando del profesor Isaías Orozco Gómez, de la trayectoria que él tiene, y sobre todo pues que nos dio un tour, ¿verdad? Nos dio un viaje por, decían mis hijos ahorita, porque se conectaron también dos de mis hijos, dice, mi abuelo ya nos introdujo en 10 minutos 30 años de la historia de México, pero de forma muy, muy grata. Así que, Lalo, gracias por el interés que tiene, no nada más de fomentar la cuestión médica, especialmente la pediatría, sino también por el interés que nos has demostrado en tantos años desde que empezaste con este proyecto, sobre todo en el afán de fomentar la cultura, el arte, el folclore de nuestro país. Así que, Lalo, muchas gracias, y a ti, papá, gracias por esa excelente plática que nos acabas de dar. Muchas gracias. Muy bien, Isaías, nada que agradecer, al contrario, tú sabes que te quiero y te admiro, pero ahora entiendo por qué. Lo que pasa es que vienes de una familia, pues la verdad que esos son los resultados. Una disciplina, una capacidad, vamos, ¿cómo te digo yo? Me voy a atrever a decirlo aquí, ¿no? Hay gente que llega temprano a la repartición y hay otros que llegamos tarde, ¿no? Entonces, muchas felicidades a la familia Orozco. Mucho que agradecer al profesor que haya aceptado mi invitación, y quiero comprometerlo porque hay mucho por hablar todavía. Y un agradecimiento a los que se conectaron por Zoom, por Facebook, por YouTube Live. Y este video va a estar en unos minutos más en nuestro canal de YouTube. Así es de que quiero agradecerle a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, al profesor Isaías Orozco Gómez, su participación. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto. Buenas noches, gracias a ustedes.